Oi, Mayra. Ya voy, Mayra. Sí, apenas estoy empezando para todos los que se me están viendo. Muchas gracias por seguirme en la clase de náhuatl ahora que estamos en vivo. Gracias a los que se están conectando. Tlaxcamati Nokia Nimtzin Tlaxcamatilia Mía, Canachino Yorro. ¿Ya pudiste, Mayra? Sí. Bueno, gracias a los que me están siguiendo en mi canal, en Tlaxcamatilia Mía, Kamanukia, Sempatipehuasen, Casello, Tamachilistli. Ok, perfecto. Nokia, ama Nokia ti Senkahuasen sello que Tlamachilistli en Tonahuatlastol, Panokia, Tikamahuisen, Kenikatsan, Tohuantin, Nokia, Tichihuan, Kanochi, Tonemilis, Huantecuian, Tonahuatlastoli. Bueno, respecto a la clase, vamos a dar continuidad y vamos a hacer más amena para los que no están muy familiarizados en náhuatl. He estado viendo que hay algunos que es el primer contacto que tienen. Voy a hacer un poco más, voy a ir un poco más despacio para no adelantarnos mucho y que los que nunca habían tenido clases de náhuatl podéis como ir junto con los que ya más o menos tienen un poco de náhuatl, ¿no? Han tenido clases de náhuatl. Porque sí he estado viendo que hay muchos como de repente se pierden, la intención que ellos no se sientan perdidos de la clase, ¿vale? Bueno, bueno. Hola, Adriana. Bueno, vamos a hablar sobre, en este caso me gustaría más como ejemplos de cuando nosotros estamos en la cocina o nuestras madres o nosotros mismos cuando estamos en la cocina. Vamos a hablar un poco de la cocina. Can Tlacualchihuali, que es cocina. Cal Tlacualchihuali. Cal Tlacualchihuali. Cal Tlacual. Tlacual. Chihuali. Vamos a hablar sobre lo que hacemos en la cocina, ¿verdad? Cal Tlacualchihuali. Para que nos dé un poco más de hambre. Bueno, me imagino que ya comieron. ¿Ya antlacuasquen? ¿Ya antlacuasque? Se dice ya antlacuasquen o antlacuasquía. Quiere decir que si ya comieron. Antlacuasquía, antlacuasquen, que si ya comieron. Vamos a hablar sobre, es un poco larga el término. Es que es como un lugar, es una casita, bueno, un espacio como de casa. Tlacuali es como donde se prepara, tlacuali pues es de comida, chihuali donde se hace, ¿verdad? Y es entonces una casa donde se prepara la comida y eso significa cocina, tlacual chihuali. Vamos a hablar sobre lo que es
las tortillas. Las tortillas, anteriormente habíamos hablado un poco que, pues ya saben, ¿no? Como la preparación de nosotros, cómo preparamos el maíz para después molerlo, ¿no? Primero, bueno, como les hablaba anteriormente sobre el proceso de limpiar la milpa, también de cómo pedir permiso, etcétera, ¿no? Y también de cómo sembrar también el maíz, como les hablaba en una leyenda de los diferentes tipos de maíz, y también me parece que les ponía ejemplos de los que existen, bueno, en mi caso, en la Huasteca, ¿no? Eh, en sí hay un proceso como el nixtamalizado, el nixtamali, que viene siendo, nixtamal viene de náhuatl, ¿no? De nixtamali, nixtamal, nixtamali, que es nixtamal. El nixtamal, este es de estos de Nextli, que es como la cal, tamali, pues es el proceso, es la composición del maíz, ¿no? Que agregas, en sí significa como la composición del maíz. Que Nextli, en sí solo Nextli, esto, ¿no? Nextli, que es esto, cal, ¿vale? Nextli, que es cal. Es lo que se usa, ¿no? Para poder nixtamalizar el maíz. Después se lava, se muele en un molino o en metate que es metlat, metlat, que es metate. Es muy fácil esta palabra, ¿verdad? Metate. Y bueno, a lo que voy. Eh, Decimos Tlaxcaloa, viene de Tlaxcaloa, proviene de Tlaxcali, es como de tortear, ¿verdad? Tlaxcaloa. Tlaxcaloa, como cuando yo digo, na ni Tlaxcaloa, na ni Tlaxcaloa, na ni Tlaxcaloa, perdón. Na ni Tlaxcaloa, na ni Tlaxcaloa, que significa yo hago tortillas. O yo estoy torteando, ¿no? Yo hago tortillas o yo estoy torteando en este caso. Como Tlaxcaloa es como hacer esto, ¿no? Como cuando también, como en esto se derivan muchas palabras de Tlaxcali, que ni momatlaxcaloa, ni momatlaxcaloa, ni momatlaxcaloa, xcaloa, ni momatlaxcaloa. Ah, ok. Ni momatlaxcaloa, que significa aplaudir, ¿no? Que estoy aplaudiendo. Estoy aplaudiendo. Bueno, es un poco parecido ni Tlaxcaloa con ni Momatlaxcaloa. Ni Tlaxcaloa es hacer tortillas cuando yo hago tortillas. Y ni Momatlaxcaloa, aquí ni Momatlaxcaloa. De
aquí se mete de mic, ¿no? Como hago esto cuando estoy aplaudiendo, ¿verdad? Que estoy aplaudiendo. Nimo Matlashkaloa, que estoy aplaudiendo. Y si me refiero a ti, Timo Matlashkaloa, nomás le pongo, si me estoy refiriendo a segunda persona, como a ustedes o a alguien de ustedes, pongo ti, qué calor hace. Ti Momatlashkaloa. Ti Momatlashkaloa. Entonces ahí viene siendo, estás aplaudiendo, tú estás aplaudiendo. Tú o estás aplaudiendo o tú estás. Ok. Eh, Voy a repetir unas cositas todavía para los que, porque sí me comenta que hay alguno que otro que está en ceros. A ver. Voy. Hay algunos como apenas están empezando a aprender náhuatl. No quiero como que se sientan fuera o excluidos, ¿no? Voy a empezar como las partes del cuerpo. Ahora estoy hablando sobre, más que nada, sobre mi mano o la mano de uno, ¿no? En este caso voy a repetir como las partes del cuerpo para que se den una noción cómo se llaman las partes del cuerpo. Ya habíamos hablado un poco antes, pero lo voy a repetir para los que como apenas han empezado a tomar como, o me están siguiendo apenas. En este caso, eh, Nakastli, Nakastli viene siendo orejas, una oreja, ¿no? Nakastli. Oreja. Nakastli. Nakastli. Es como cuando a veces nos regaña nuestra abuelita, como no entendemos, nimitz nakastilanas, nimitz nakastilanas. Nimitz nakastilanas es como te voy a jalar las orejas. Nimitz nakastilanas o kichpil. Te voy a jalar las orejas, niño. Tla amo titlacaqui. Si no escuchas, si no pones atención, tla amo titlacaqui nimitz nakastilanas, ¿no? A ver. Sí, las abuelitas siempre usan eso, tlan amo timosewis o amo timosewis, es como si no te sientas o amo titlacaqui. La amo titlacaqui. Ni mitz nacas nacas tilanas. Y viene de nacastilanas, de nacastli, ¿no? Nacastilanas. Lanas es como nacastilanas. Tilanas. Tilanas. Esto aquí como se unen. De nacas y tilanas es como de jalar. Tilanas, de jalar. Nacas de nacastli. Y pues esos son artículos, ¿no? Como a lo que me estoy refiriendo. ¿Quién lo hace? ¿Hacia dónde, hacia quién voy a propiciar esto, ¿no? Como hacia qué acción le voy a generar a la persona. Tla amo titlacakis, nimitznacastilanas. Nimitznacastilanas. Tlan amo titlacakis, nimitznacastilanas. Si no escuchas, si no amo es no. Titlacaqui es si no escuchas, te voy a jalar.
te voy a jalar las orejas. Así le pueden decir si tienen hijos o tienen alguien como se la quieren aplicar, como es muy ruidoso o no hace caso, le pueden aplicar esto. Tla amo titlacaqui ni mitznacastilanas, ¿verdad? O si no escuchas o como no haces caso, le puedes decir esto. Mira, de Nacastli, estamos hablando de la parte de Nacastli, y pongo un ejemplo donde podemos utilizarlo, ¿no? Tlan amo titlacaqui ni mitznacastilanas. Si no escuchas, te voy a jalar las orejas, ¿vale? Sí, todo junto, ni mitznacastilanas. Tlan amo, tlan, separado, espacio, amo, titlacaqui, pegado, ni mitznacastilanas, todo junto, ni mitznacastilanas. Si no escuchas, te voy a jalar las orejas. Ni mitznacastilanas es la parte, esto todo va junto. Es un poco largo, ¿no? O se les hace muy largo. Hay unos como son un poco más largos, pero no se desesperen. Después van aprendiendo, ¿vale? Solo es cuestión de repetir como Nakastli. También pueden irlo diciendo Nakastli. Lo escuchan y lo pueden ir repitiendo. Plan amo itakaki ni mitz nakastilanas. Ni mitz nakastilanas. Y despacios ni mitz nakastilanas. Ni mitz nakastilanas. Así le pueden decir a alguien, ¿no? Si no entiende o no escucha. Y voy a ir poniendo ejemplitos, ¿no? Cómo se puede usar los términos, bueno, como las palabras de las partes de nuestro cuerpo. Ahora, bueno, Tzontecomitl ya habíamos hablado un poco más, ¿no? Quechcuayot. Quechcuayot, que es el cuello. Quechcuayot. 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 Cuello. Ah, perdón. Quechcuayot. Quechcuayot viene siendo mi cuello. Bueno, el cuello. Como puedo decir, cuando vas al médico, tepahtisquet, nechcocua no quechcuayo. Tepahtisquet, nechcocua no quechcuayo. Como le dices al médico, doctor, me duele mi cuello, ¿no? Sí, cuando quieres decir dónde tienes el dolor, porque te va a preguntar, ¿no? Tepahtisquet, nechcocua no quechcuayo. Se las voy a poner, perdón. Te Ket Nech Kokua no Quechcuayot, no Quechcuayot. Así se escribe. Tepahtisquet Nech Kokua no Quechcuayot. Tepahtisquet Nech Kokua no Quechcuayot. Tepahtisquet Nech Kokua no Quechcuayot. Tepahtisquet, esto viene siendo doctor. A ver, se los voy a poner en español. Doctor o médico. Nechcocua, me duele mi cuello. Doctor, tepahtisquet. Tepahtisquet es doctor. Nechcocua, me duele. Me duele mi cuello. Nechcocua no quechcuayot. No es mi.
Quechcuayotl, no, solo como es posesivo, como saben, en esto es un sustantivo, bueno, posesivo y se tiene que escribir pegado, no Quechcuayotl. Aunque en español, como saben, ahí sí se pone mi cuello y en náhuatl es no Quechcuayotl, que es mi cuello, va todo junto. Tepastisquetl, Nechcocúa, no Quechcuayotl. O también puede decir, ahora vamos la parte de... Y lo puedo cambiar aquí, no Quechcuayotl. Puedo poner no ascol. No ascol. No ascol. Tepastisque, el Nechcocúa no ascol. Es como mi brazo, ¿vale? Esto es brazo. Brazo. Tepastisque, el Nechcocúa no ascol. Me duele mi brazo. Doctor, me duele mi brazo. No ascol, ascol de ascoli, ascoli que viene siendo mi brazo, es cuando voy al doctor y le digo, me duele mi brazo, ¿no? Entonces le vas a decir, dependiendo, ¿no? Te pastisco el niscocual no ascol. Vamos a ir despacito para que los que apenas están aprendiendo náhuatl. Ahora vamos con la parte de Ixteyol, son ojos, Ixteyol o Ixteyoli, que son mis ojos. Habíamos hablado también de eso, pero vamos a hablar ahora de no, no istit, de istit, istit. Istit es estómago, 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 istit, 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 es estómago. Pero cuando voy al médico, digo, o no solo cuando quiero decir que me duele mi estómago, nechcocúa, 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 no ihti, no ihti. Me duele el estómago. O me duele mi estómago, me duele el estómago. Pues es lo mismo. Porque me estoy refiriendo a mí, ¿no? A mí mismo. Nechcocúa no ihti. Nechcocúa no ihti. Me duele mi estómago. Ihti. Nechcocúa no ihti. Nechcocúa no ihti. No ihti. Nechcocúa no ihti. Y pues, si el corazón, pues ya muchos saben que es corazón, ¿no? Es yolot. Eso me imagino que todos se la saben. De corazón. Ok, voy a repetir. Isti, no, sí, sin TL, ¿no? Cuando digo Nechcocúa no isti, no pongo la TL, isti, isti. O cuando Nishti Tomahuac, es como soy corto, no sé cómo. Tomahuac, Tomahuac es corto. O Nikelechtik, es como estoy flaco, Kelechtik. Voy a repetir brazo. Ascoli, ascoli, ascoli. Le puedes poner doble L o solo con uno.
Es que ascoli, hago como un poco más, como un poco alargado la L, no es ascoli, es ascoli. Qué bueno que lo volvemos a ver, ¿no? Porque sí se me pasó decirles esto. Ascoli. Nechkokua no ascol. Nomás pongo hasta aquí. Nech, cuando digo me duele mi brazo. Nech, kokua no ascol. Nech, kokua no ascol. Me duele mi brazo. ¿Vale? Nech, kokua no ascol. Me duele mi brazo. Ascoli. Ascoli, ¿no? Es como mi brazo. Todo mi brazo. Bueno, mi brazo, porque ya cuando digo mano, pues es mai. ¿Vale? No me acuerdo, no, bueno, no aparece su nombre, quien ha preguntado aquí. Vamos ahora con Tiawin. Tiawin. Tiawin es vamos, vamos. Tiawin aman, Tiawin aman. Ahora vamos con aman Tiawin K con, es K con aman Tiawin K, perdón, que estoy mezclando español, no. Aman Tiawin K. Tlancuayot, Tlancuayot, ¿no? Como las rodillas, o sí, las rodillas, o nomets, nomets, nomestli, nomets, no es nomets, que es mi pierna, Texcocúa, y puedes seguir poniendo ejemplos así, ¿no? Tepastiskel, Nechcocúa, nomets, 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 Tepastiskel, Nechcocúa, nomets, nomets, o no, no, o mío, pan noxi, o mío pan notlancuax, o no mío pan noascol. No, o mío pan noascol. Me duelen los huesos del brazo, o me duelen los huesos de la pierna. Omit, 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 omitles hueso. Omit, omit, hueso. Y estli es sangre. Estli, estli. Estli. Y tlalo, vena o arteria, ¿no? Es que hay dos tipos. Omit, hueso. Nechkokua, que no, Nechkokua no omit, que me duelen mis huesos, no omit. No, no tiene no tiene la misma manera de conjugarse que en español. Es que dependiendo, ¿no? Como si es plural, singular, y también, pues sí, ¿no? También dependiendo los pronombres que vas a utilizar, ¿no? Si te estás refiriendo, Alfredo, eh, eh, ni mawultía, ni mawultía estoy jugando, ni mawultía. Sí, justo, ¿no? Dependiendo, ¿no? Porque a veces usamos como YOLO, como, sí, tal vez también algunos que usan hueso, sangre, sí, también. Vena, pues no lo he escuchado tanto, pero Tlalocan. Ah, no, sí, Tlalocan, ¿no? He escuchado de lugares, pues más que nada de lugares, Tlalocan. Ujú. Mm, sí, no es lo mismo, Alfredo. Sí, ahorita igual puedo hablar un poco de eso.
Bueno, esto es como lo que puede existir en lo que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Omit, hueso, estli, sangre, estli, y tlalo, vena. Bueno, como hay como nuestros pueblos, bueno, mi madre siempre que a veces nos pasaba algo cuando íbamos a trabajar al campo, o a veces también por andar jugando, ¿no? Jugando fútbol, basquetbol, o por andar jugando y siempre nos pasaba algo, ya sea como nos golpeábamos, nos caíamos, y hay diferentes tipos de personas que hacen, ya sea, ¿no? Mi madre, pues ella era muy buena, ¿no? Como para sobar, texishitohque, teshishi. Shishi es como la repetición, ¿no? Teshishito es como el sobar, ¿no? Es como el ejemplo de popocat, ¿no? Poca es de humo, popoca es humea, como humea varias veces, ¿no? Popoca. Eh, eh, Voy a hablar un poco como las personas que puedes toparte en las comunidades como, o cuando si andas en algún lugar, ¿no? Texixitohquetl, texixitohquetl, texixitohquetl. Texixitohquetl es la persona, eh, eh, como también puedes, es la persona que soba, como que te da masajes, que soba, ¿no? Como te da masajes, ¿no? Cuando tienes un dolor y decimos texixitohquetl, ¿no? Vas con la tías ka texixtoquetl, o sí, tías es como tías ka, vas a ir irás con la persona que soba, ¿no? Texixtoquetl. Es cuando, como les decía, que si tienes algún golpe, alguna torcedura, vas con esta persona. Mm, y te alpichiquet, como que te alpichiquet, como es la persona que, como, es que, bueno, en español es muy mal dicho curandero o los que te hacen limpias, ¿no? Como nosotros no usamos esto, ¿no? Como te alpichiquet, es esto que es la terminación correcta, ¿no? Cuando te hace con una vela, más que nada se refiere a una vela o con un vaso de agua con huevo o con hojitas, ¿no? Con hierbas que, y teposposquet. Bueno, teposposquet es más como la persona que lo hace con hierbas. Tealpichisquet, tea, tealpichisquet. Sí, que él es la persona que te hace limpias como con la luz, con tlahuili, que es luz de una vela, ¿no? Con velas, ¿no? Que te hace una limpia con velas, veladora, tealpichisquet, tealpichisquet, tealpichisquet. Y teposposquet, teposposquet, teposposquet. Teposposquet es cuando te hacen el barrido, ¿no? Pero con hierbas, te limpian, ¿no? Todo tu cuerpo, como para quitar las energías. Teposposquet es como, sí, es el barrido, ¿no? Es limpiarte con las hierbas. Y Texixitohquetl es lo que les decía, ¿no? Es como cuando sufres una torcedura o se te va a acomodar un hueso también, con base con el Texixitohquetl, ¿no? Como con el huesero o la persona que te tiene que sobar o acomodar alguna parte, ¿no? De tu cuerpo. Mm, a ver, están preguntando también, tal vez.
Piaspichíquet es cuando una persona que se dedica a limpiar con velas. Y Tepoposquet es cuando se limpia con, con hierbas y entonces le dicen Tepoposquet. Y Texixitoquet es cuando vas a sobar, vas para que te soben, cuando te golpeaste y tienes un dolor muscular, te vas con el Texixitoquet, Texixitoquet, ¿vale? Bueno, como si tienen preguntas me lo pueden hacer, me pueden preguntar, Walisen Techtatanilisen, Walisen Techtatanilisen, que me pueden preguntar a mí, Walisen Techtatanilisen, la amo que machilien, si no lo entienden, clan amo que machilien, si no lo entienden, me pueden preguntar, ¿no? Me pueden escribir para aclararles o regresar un poco o ir un poco más despacio. ¿Sí? Bueno, podemos hablar como con los verbos, ¿no? Quería alguien que habláramos, a ver. ¿Qué más? A ver, vamos a poner un ejemplo de algún verbo. Na, ni cuica. Ni cuica. Na, ni cuica. Cuica, que es de cuicac. Na, ni cuica. Yo canto. Na, ni cuica. Sí, sí puedes, Magda, podemos conjugarlo también con conjugaciones. Yo canto. Nani cuica. Bueno, y tati cuicac. Tati cuicac. Tati cuicac. Tati cuicac. Cuicac. Solo agregamos la K al último. Tati cuicac. Tú cantaste. Tú cantaste. Tati cuicac. Tú cantaste. Yo amo bailar. ¿Cómo se escribiría? Magda. Yo amo bailar. Es que como amo, bueno, voy a ponerle como yo me gusta bailar. Nat, la buena chpactía ni mis toques. O mucho, me gusta mucho, ¿no? Na, nech, pactía, ni mis totis.
Na nechpactia nimihtotis. A mí me gusta bailar. Na nechpactia nimihtotis. Na nechpactia de gustar. Nimihtotis. Nimihtotis es como, sí, como me estoy refiriendo a mí mismo, ¿no? Como primera persona. Na nechpactia nimihtotis. No, aquí, sí, cuando en pasado, nada más le quito la K. Na nechpacti nimihtotis. A mí me gustó bailar. Na nechpactia. Na nechpacti nimihtotis. A mí me gustó bailar. Na nechpacti. Na nechpacti. A mí me gustaba bailar. A mí me gustó bailar, ¿no? En un tiempo pasado, cuando le puedes contar a tus nietos o a alguien, ¿no? A alguna persona, que él puede decir, Na nechpacti nimihtotis kema nitelpocat. A mí me gustó bailar cuando era, o me gustaba bailar cuando era joven. Telpocat es, o Ichpocat. Ichpocat es como mujer. Telpocat es más como joven, hombre. Joven. Hija de la luz. Alina Amador. ¿Cómo se diría hija de la luz? Hija Sihuacone. Sí. Conetlahuili. Conetlahuil. Conetlahuil. Se dice Conetlahuil. Mucone. Mucone es como tu hijo. Conetlahuil. Conetlahuil. Bueno, Conetlahuil ya no se refiere solo a hija ni a hijo, o sí se puede poner hija, Siwa, o Siwa. A ver, es que depende a quién se lo estás diciendo. Ya ahora recuerdo. Pero si quieres como hija, cuando yo digo Moichpoca, tu hija. Moichpoca. Moichpoca. Es que cambia un poco, ¿no? Dependiendo eh, si yo sé, a quién me refiero, ¿no? Si a mi abuelo, a mi padre o a alguna persona. Entonces, o a X a una persona, dependiendo, ¿no? Si es primera o segunda persona, como Nochpoca. Nochpoca es mi hija. Nochpoca. Notelpoca, mi hijo. Pero Nochpoca es como, ya se refiere como una jovencita, ¿no? Mo Ichpoca. Mo Ichpoca. Esto es de Ichpocac. Mo, tu hija. Mo Ichpoca. Sí, como, bueno, no pasa nada, ¿no? Yo entiendo que todos traen como sus dudas, pero por mí no hay problema, ¿no? Pero sí, vamos, pero está bien, ¿no? No digo, tampoco, no nos estamos saliendo del náhuatl, es lo importante. Moichpoca, tu hija. No, Ichpoca, mi hija. Motelpoca, Motelpoca, tu hijo.
Bueno, vamos a regresar. Pero puedo poner ejemplos con verbos, ¿no? Mo ichpoca, como con los ejemplos que me pidieron. Mo ichpoca. Mo ichpoca kipaktia mihtotis. Mihtotis. Mo ichpoca kipaktia mihtotis. Ya lo vamos a meter aquí, Fer. Mo ichpoca kipaktia mihtotis. Mo ichpoca. Tu hija le gusta bailar. Mo ichpoca kipaktia mihtotis. Tu hija le gusta bailar. Mo ichpoca kipaktia mihtotis. Tu hija le gusta bailar. Mo ichpoca kipaktia mihtotis. Tu hija le gusta bailar. Ahora vamos. Motelpoca. Ki. Pa. Tia. Cuicas. Motelpoca kipaktia cuicas. Cuicas. Motelpoca kipaktia cuicas. Tu hijo le gusta cantar. Motelpoca kipaktia cuicas. Motelpoca kipaktia cuicas. Motelpoca kipaktia cuicas. O motelpoca kipaktia tlatzotzonas. Tlatzotzonas es tocar, ¿no? Tocar un instrumento. Tlatzotzonas. Kipaktia tlatzotzonas. ¿Cómo puedo yo decir? Na nechpaktia chiltlaxcali. Chiltlaxcali. Na nechpaktia chiltlaxcali. Na nechpaktia chiltlaxcali. A mí me gustan las enchiladas. A mí me gustan, es como yo digo, reafirmo que a mí me gustan las enchiladas. 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 Guantá, ¿y tú? Guantá, amojuantin tlaque amitzpactia. Anmojuantin tlaque amitzpactia. ¿A ustedes qué les gusta? Amojuantin tlaque amitzpactia.
an mitzpactia. ¿Ustedes qué les gusta? Tlencacualis, de comida. Ok, mapachtli. Órale, muy original tu nombre. Mapachtli. Mapachtli. Sí, a veces cuando ya los niños nos poníamos sobrenombres como de animales. Mapachli dice, a mi amigo le gustaría estudiar náhuatl. No, Noyolikni, 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 Noyolikni. Kipaquisquia, Kipaquisquia, a ver, no alcanzar aquí. Quisquia, Momachtis, Náhuatl. Noyolikni, Kipaquisquia, Momachtis, Náhuatl. Kipaquisquia, Kipaquisquia. Le gustaría estudiar náhuatl. Estudiar o aprender náhuatl. Noyolikni, Kipaquisquia, Momachtis, Náhuatl. Noyolikni, Kipaquisquia, Momachtis, Náhuatl. Otra vez. Noyolikni, Kipaquisquia, Momachtis, Náhuatl. O también, a veces de deportes, podría también. Alguien me está pidiendo también el enlace, se lo voy a enviar. Dame un segundito. Es Joshua, es un amigo que me está escribiendo, que también está tomando clases. Le voy a enviar el link. Mititlanilis, Nitlamagusolish que ama como muchísimo. Le voy a enviar el canal donde ahora estamos aprendiendo náhuatl, donde estamos haciendo náhuatl. Ya me está reclamando que no está en el grupo. Ya Techishahua. Es Techishahua. Techishahua. Es como, ya me está reclamando, me está regañando. Kipaquisquia, ajá, le gustaría, ¿sí? Kena mampache. Kipaquisquia, Kistosneki quiere decir o significa le gustaría. Kipaquisquia, Kistosneki, le gustaría. Ajá, le gustaría. Kipactia, le gusta. Kipactia. Kipaquisquia, kipac, kipaquisquia. No, es Kipactia, como tía al final, Kipactia, le gusta. Noyolikni, Kipactia, Momachtis, Nahuatlahtol, o Nahuatlahtoli, o Nahuatl. Le puedes dejar nomás en Nahuatl, o si quieres Nahuatlahtoli, quiere decir idioma Nahuatl. Tlahtoli es como, se refiere a idioma. Saludos, Joshua, si me estás viendo ya, nos estás viendo.
Ujú. Bueno, ahora sobre como para hacer un poco de deportes, como si salgo a correr en la mañana, na nech paktia ni motlalos ignalok. Por cierto, Yoshua es muy aplicado. Él empezó apenas la clase el jueves y ya vio todas las clases, ha leído el manual, hasta el libro, deja de decirles, ¿no? Na nechpactía nimotlalos ignalok. A mí me gusta correr por la mañana. Na nechpactía nimotlalos ignalok. A mí me gusta correr por la mañana. Na nechpactía, a mí me gusta correr. Na nechpactía, a mí me gusta nimotlalos ignalok. Correr por la mañana. A mí me gusta correr por la mañana. Na nechpactía nimotlalos ignalok. O puedes decir, depende, ¿no? Que a unos les gusta correr por la mañana o dependiendo del tiempo que tengan. A ver. ¿Alguna duda que tengan? ¿Voy bien o más rápido, más lento? Sí, Ignalok es por la mañana. Y Tlaxcotona, les voy a ir, qué bueno que preguntas, Ilse. Ignalok, Ignalok. Es como por la mañana. Y por la mañana, pero eso es como de las 8 de la mañana, como a 9 10 de la mañana, porque la Poyawi es como por la madrugada, como si puedo agregar eso por la madrugada. Tlayowa, Tlayowa, Tlayowa es por la noche. Tlayowa, Ignalok, Tlapoyawi, ¿sí? Tlapoyawi por la madrugada, Tlayowa por la noche y Tlaxcoyowa, así va cambiando, ¿no? Como Tlaxcoyowa, bueno, no creo que alguien salga, o sí, tal vez, Tlaxcoyowa, medianoche, Tlaxcoyowa, medianoche. Tlaxcotona, esa me imagino que sí, si la saben, Tlaxcotona. Teotec, Teotec, Teotec.
Sí, Carla, Tiotlac. Tiotlac. Vamos a repasar Tlaxcoyua, medianoche, Tlaxcotona, mediodía, Tiotlac por la tarde, Ignaloc por la mañana, Tlaxcoyowa, medianoche, Tlaxcotona, mediodía, Tiotlac por la tarde. A ver si la apoya. Sí. La Pollawi habíamos dicho que es por la, así como por la madrugada, como a las 5, 4, 6 de la mañana. Vale, como súper madrugador. Vale, es como las fases que se divide para nosotros como el día y la noche. Son varias, ¿no? Por eso, como les decía al principio, nosotros, las cotona mediodía, Tlaxcotona, Tlaxcotona. Tlaxco es de mitad, de en medio, de mitad. Tlaxco, Tlaxco. Bueno, y ahora que me acuerdo de Tlaxco, hay como los que toman, a veces dicen, invítame un Tlaxco. Es como, invítame como la mitad, es como los medios, el medio litro de, de aguardiente, ¿no? Siempre hay veces que usan este término, ¿no? Ya con eso que dicen Tlaxco, ya sabes, ¿no? Que quiere, no sé, un vinito o algo así, o algo para tomar. ¿Alguna duda? ¿Quieren saber algo más? Podemos todavía estar unos minutitos. Como, a ver, voy a ver. Sí tienen el manual, ¿verdad? Los que igual ahí también se pueden ir guiando. Les iba a enviar otro, pero está más en náhuatl. Bueno, se los puedo enviar, es de una amiga, de hecho, y da clases en la UNAM, en el ENAL, pero está todo en náhuatl, ¿no? Achitiotaxi. Sí, achillo, tiotlaxin. Achillo, tiotlaxin, tiotlaxin, tlaxin, tiotlaxin. Achillo, tiotlaxin es más tarde, más tardecita. Es que en náhuatl así es como a veces hablamos, como, depende, como te decía, ¿no? Como más respeto, más te inculcado desde, tienes que decirlo de una manera apreciando a la persona, ¿no? Como si, como si que te espera un poquito más tarde o más tempranito, ¿no? O más tempranito, como te das cuenta, como, de todos modos, estos términos, como lo diminutivo, también viene del náhuatl. A ver, Achillo, Tiotlaxin, Achillo más, a ver, Tiotlaxin,
Ignal, Ignalzin, 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 Ignalzin. Achiok, Ignalzin, Ignalzin. Achiok, Achiok, más tempranito. Más tempranito, así. Bueno, un aviso por parte del ICAT, los que quieran su constancia, su diploma, me pueden hacer llegar su INE por WhatsApp, por vía personal, para que no se sature el grupo, porque hay veces que entre ustedes pues están llamando la atención y no me gustaría que terminemos como diciendo unas cosas de más, ¿verdad? ¿Qué ganamos con pelearnos? Nada. Me lo pueden enviar a mi WhatsApp personal, el INE y la CURP, para después enviarles, y terminando el curso, enviarles, solo es este mes de abril, ¿no? Es como falta la semana que viene, ¿no? Y ahorita que fecha estamos, 13, una semana más, y es como para enviarles su diploma, ¿no? Que hayan tomado el curso, eso por parte del ICAT y la SEP. Eso se los pueden hacer llegar por correo. Yo mismo voy a estar enviando a la parte administrativa de la SEP y del ICAT para que ellos vayan tramitando su diploma. ¿Alguna duda más? Nokia Nemitsin Tlaxcamatilian Miak, te ama Tichitaque, Nesnelia Nipaki Pampamojuantin Anisoquénica, Momachtian. Agradezco a todos los que me están viendo. Realmente agradezco de todo corazón que estén tomando este curso. Realmente cualquier duda me pueden preguntar ya sea por el grupo o personalmente me pueden mandar a mensajito por WhatsApp, que es el 81 20 21 0368. Por ahí me pueden escribir. Sí, paciencia a todos. Les pido que no se desesperen. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Les voy a enviar también el manual, el que está todo en náhuatl. Ahí pueden hacer como ejercicios y me lo pueden enviar, ¿no? O como lo que estaban haciendo aquel rato. Hay algunas personas o me pueden escribir de manera personal para si pueden ir ejercitando, ¿no? Como ya es un poco más en náhuatl. Se pueden ayudar de diccionarios, ¿no? Que hay algunos, están en internet, también se pueden apoyar de eso. Las camatimillas, Nokia, Mojuantin, Naunineki, Matishmachilpica, Nokia Nupica, Amokmachilian Zetaman. Por ahí, si ustedes no saben o tienen dudas respecto a la clase, me pueden escribir o algo respecto a nuestra cultura o nuestras culturas de los pueblos indígenas, pueblos originarios, me pueden preguntar, no duden, y podemos ir haciendo cosas, inclusive ir abonando esto, ¿no? La intención es aprender a desaprender, ¿vale? Las camatimillas, comitación yo, yo, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.